Muy buen día, mis queridos hermanos. Un abrazo en Cristo. Damos gracias al Señor por su palabra. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante. Cristianos carnales, realidad bíblica. Y hoy, muchas personas han basado su conducta y haciendo de su conducta la condición, de la condición haciendo la base de la salvación. Esto es tremendo. A lo largo del tiempo, miles de cristianos frustrados, tristes, no han avanzado nunca en el camino de la fe, en cuanto a fidelidad, en cuanto a confianza, en cuanto a permanecer en el Señor bien. Ahora, si hay una sola evidencia de un cristiano que ha persistido en el pecado hasta el final, ya nos alcanza para saber que sí. Si hay un solo cristiano que no muere de la manera que nosotros esperamos, sino que muere en pecado, ya hay otra evidencia de decir, hay cristianos que no llegaron bien hasta el final de su carrera. ¿Cuánto más si yo voy a la primera pregunta? ¿Puede un cristiano pecar? Evidentemente que sí. Somos aún pecadores. Cuando nosotros mencionamos el domingo pasado, ¿estás en Adán o en Cristo? Es posicionalmente. Si estás en Adán, estás muerto en delito y pecado, separado de Dios, inhabilitado, no podés, no buscás a Dios, es Dios el que te busca. Si crees en Cristo es porque Dios te buscó. Las personas que estén del otro lado, que son cristianos, van a entender que Dios los eligió a ellos. Pero si hay una persona que no conoce a Cristo y tiene su Biblia y empieza algo a afligir su alma porque no creía en Cristo Jesús, es una obra del Señor. Evidentemente la salvación del Señor está a disposición en este sentido, y cuando se abren las Escrituras, y solamente por las Escrituras, es donde el Espíritu Santo trae convicción del único pecado para que vos seas salvo, que antes no creía en Cristo Jesús. Entonces entendemos que el destino justamente de las personas que están en Adán es porque están separados de Dios, muertos espiritualmente, sin ninguna conexión, y están esclavos del pecado, solamente esperando el juicio al final. Los que están en Cristo posicionalmente tienen la salvación garantizada, permanente y segura hasta el final. No es que uno se convierte en cristiano y después se pierde, no, para nada. Cuando uno tiene esa conversión, lo que llamamos también muchas veces nuevo nacimiento o la regeneración, no puedo hoy decir que automáticamente la persona camina en santificación hasta el final sin tropezar, sin fallar, sin pecar. No, no es automático. Cuando hablamos de la santificación progresiva, es un proceso. Y no todos lo logran en ese momento, porque están apoyados en su fuerza, en sus méritos y en su desempeño. Hay personas que se han montado a través de la religión aún cristiana evangélica, entre comillas, sobre aspectos de la condición y conducta para basarse y decir, yo no cometo ciertos pecados porque de esta forma yo tengo temor a Dios. Es tremendo eso. Todo el tiempo se va a estar desempeñando y no descansando en la gracia, sino en su fuerza y en su mérito para no cometer ciertos pecados o hábitos pecaminosos que a Dios no agradan. Pero Dios no nos muestra que es así en su palabra. Porque la obediencia, la humillación y el sometimiento, el crucificar la carne, el hacer morir lo terrenal, tiene que ver con una obra del Espíritu Santo. ¿Qué les quiero decir? Que hay muchas personas que cumplen ciertas normas externas, pero no son influenciadas por el Espíritu Santo desde adentro hacia afuera. Entonces, estamos llenos de personas que pueden aparentar algo moralistas y religiosos, pero que todavía no han sabido vivir en la gracia. Así que oramos. Padre mío, te alabamos, tú eres santo en gran manera. Gracias por Cristo Jesús, porque nos rescató, nos salvó, porque estamos en Él y queremos vivir a Cristo. Queremos, Dios Padre, que reproduzcas a Cristo en nosotros y a través de la obra de tu Espíritu Santo nos lleves a una santificación más y más a la imagen de Él. Señor, perdona nuestros pecados y nuestras faltas. Es más que evidente que cometemos pecados y que nos duele fallarte, nos duele fallar a nuestros hermanos, pero confesando nuestros pecados delante de ti podemos no solamente recibir el perdón, sino el gozo de poder tener la certeza y la seguridad de que tú nos amas siempre. Aún siendo pecadores, nos amas siempre. Y esta es la gran bendición que tenemos de poder descansar en ti, en la obra completa de Cristo, y saber que un día nos encontraremos contigo. Que toda persona que mira el video, escucha este audio y puede constatar con la palabra del Señor, va a poder corroborar que la obra de Cristo es suficiente, es eficaz, es eficiente, es perfecta, plena, completa. Así que
lo que satisface mi alma lo puedo hacer en mis hermanos. Y si hay alguna persona que tiene duda, puedas disiparla, Espíritu Santo. Si hay personas que se levantan, aún cristianos y hermanos en la fe, pero no comprenden, pero levantan entre ellos estructura, argumento, y con altivez se oponen a la Escritura, en el poderoso nombre de Jesús sean derribados y destruidos sus argumentos que se levantan en nuestra mente para no descansar en la preciosa obra de Cristo Jesús. Esto no va a traer bendición, no va a traer vida abundante, no va a traer un nuevo caminar en ti, y poder entender la gracia nos hace tener un corazón humilde, sincero y sobre todo, Señor, dispuesto a toda buena obra que tú mandas. Gracias porque no nos ha dejado solo, y el Espíritu Santo el que hace dentro de nosotros y confirma que somos hijos tuyos. Para la gloria de tu nombre. Amén. Es muy importante esto, el apóstol Pablo lo va a indicar, voy a mostrar de por qué sí los cristianos carnales existen. El título de la prédica es Cristianos carnales, una realidad bíblica. Y hoy, cuando leemos 1 Corintios capítulo 1, versículo 1 al 3, sabemos que el apóstol Pablo fundó la iglesia de Corinto en el segundo viaje misionero por el año 54 y escribe a los corintios desde Éfeso. Dice: hermanos, yo no pude hablarles como a personas espirituales, sino como a gente carnal, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, pues no eran capaces de asimilar el alimento sólido, ni lo son todavía, porque aún son gente carnal. Pues mientras haya entre ustedes celos, contienda y divisiones, serán gente carnal y vivirán según criterios humanos. Otra versión: yo, hermano, no pude hablarles como a hombres espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no alimento sólido, pues todavía no lo podían soportar, ni aún lo soportan al presente, pues todavía son carnales. Porque mientras haya entre ustedes envidia y discordia, ¿no es verdad que son carnales y viven a lo humano, o como hombres, otra traducción? El tema es este, hermano. Cuando nosotros vemos la palabra antropos, es hombre y mujer. Siendo ustedes santificados, porque nunca lo descalifica, habla de los hermanos, los santificados. La carta primera de Corinto quiere corregir errores doctrinales o errores de comportamiento y conducta, a los cuales el apóstol Pablo va a llamar la atención una y otra vez, de ciertos hábitos y pecados que venían arrastrando. En el mundo los hacían, pero ya fueron limpios para ahora vivir una vida hacia adelante. Eso no quita que los cristianos puedan pecar. Lo que le está diciendo el apóstol Pablo a los santos, a los corintios, los santos, no le dice que eran fieles, porque su conducta marcaba algo distinto, pero nunca deja de llamarlos hermanos. Santificados en Cristo, apartados para Cristo. Bueno, ahora, con esa posición que tienen, condúzcanse conforme a esa posición, que su condición y su conducta sea semejante a esta. Pero es evidente que estos cristianos carnales eran infantiles, eran niños, estaban en pleitos, celos, envidia, todo eso trae división. A veces no entendemos, y sobre la palabra amor queremos soslayar toda la verdad, y no es así. La doctrina es donde debemos cuidar con fuerza, realmente hacer defensa, porque es justamente la enseñanza. Entonces, en amor decimos, pero la doctrina lo que cubre. Si nosotros sacamos la protección en cuanto a la iglesia local, lo que es la doctrina, lo que es la fuerza y la persona y la obra de Cristo Jesús, nos encontramos con que la salvación, en vez de ser por gracia, es por obra. Y tenemos estos problemas grandes de cómo animar a nuestros hermanos que han fallado, que están en pecado, y tal vez piensan que no son más hijos de Dios, porque se les ha impuesto cargas pesadas. Se les ha enseñado que tienen que perseverar de cierta manera o cumplir ciertas normas para no cometer ciertos pecados y no perder la salvación. Es una locura, es muy triste y muchas personas están en sufrimiento aún conociendo a Cristo porque sienten aún dentro de sus corazones que por el tipo de pecado, por lo que hayan hecho, no son hijos de Dios. Esto no es así. Hay cristianos carnales, hay una realidad bíblica y el apóstol Pablo los trata como hermanos Cristo, pero carnales en su conducta como niños. Porque en vez de comer alimento sólido y vianda, lo cual nutre y siendo ellos los que debían enseñar a otros, estaban dando vuelta como niños, como bebés, dependientes de leche, no creciendo, inexpertos y no ejercitados justamente. Al no ser personas que están creciendo, no solamente no crecen ellos, sino que están siendo de tropiezos a otros. Esto es muy importante.
Las diferentes experiencias cristianas nos muestran que hay cristianos carnales, que hay cristianos que pueden pecar y persistir en su pecado. Por más que haya personas que han empezado bien la carrera de la fe, hay muchos que no la han terminado bien. A lo largo de la historia hay miles de testimonios. Entonces, nosotros no vamos a basar en eso como los malos ejemplos. No, nosotros basémonos mirando a Cristo. Pero es evidente que está. Y hay muchos cristianos en diferentes congregaciones que tal vez puedan ver el video y puedan salir del legalismo religioso. Puedan descansar en la gracia suficiente de Cristo Jesús. Y si estás en algún hábito, en algún pecado, aún podés confesar tus pecados al Señor y Él te puede hacer libre y darte la vida abundante para que puedas vivir en libertad. Si vos, de una u otra manera, pretendés lograr cierto hábito o cambiar cierta conducta o modificar cierta conducta para no caer en cierto pecado porque tenés miedo a perder la salvación, no entendiste nada. Estás basando la perseverancia o tu obediencia o tu asistencia a la iglesia o a ser parte de los cristianos y miembros, porque membresía no existe la palabra, miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia local me refiero, estás haciendo ciertas actividades para conformarte por afuera, pero dentro tuyo no estás reconociendo el peor enemigo que hay, que está en el interior. Ese es el gran problema cuando no identificamos nuestro peor enemigo, que no es que está afuera con dardos, Satanás y tirando todas esas chanzas, ya lo sabemos eso. El problema es cuando no identificamos nuestro enemigo. Tenemos que identificar nuestro enemigo, está dentro de nosotros. Y se llama carne. La realidad del creyente pecador es una realidad. Siempre cuando hablo de pecado hablamos de 5 cosas. El origen del pecado, la naturaleza del pecado, la realidad del pecado, justamente las consecuencias del pecado y la restauración del pecador. Es muy importante. Las consecuencias por no comprender la libertad en Cristo, ¿cuál es? Es traerte de vuelta a esclavitud. Cristo te hace libre y vos te metés bajo un yugo de esclavitud para tratar de mantener, para tratar de cuidar, para tratar de sostener. Trae insatisfacción, trae mucha tristeza. Es cansador esto. Bien, hay 3 grupos espirituales en la Biblia. Como ustedes se dan cuenta, tenemos a los cristianos que justamente son los que tienen la ciudadanía en los cielos, y ambos, tanto los carnales como espirituales, son cristianos. El destino está en el cielo. Ahora está en la otra parte donde ya hablamos el otro día, lo que está en Adán es el hombre natural. Es interesante que el apóstol Pablo toma, ¿no se dan cuenta que se están conduciendo como cristianos carnales, como niños, como bebés? ¿Acaso su manera de vivir no es como si fuera a tratarlos como hombres? Cuando habla hombre, antropos, está hablando del hombre natural, hombres y mujeres. Se están comportando como los mundanos, como se están comportando en su forma, su manera. No está diciendo que su posición es ser mundano. Su forma, se están conformando y amoldando las cosas del mundo, sus hábitos pecaminosos. Su conducta no marca una diferencia con ellos, siendo que ustedes están posicionalmente en Cristo. Los cristianos espirituales son los que van avanzando, los que se van desarrollando, los que van creciendo, disciernen el bien del mal, están ejercitados, están expertos en cuanto a la palabra, porque están manteniendo una comunión estable con su Señor. Ahora es interesante que el destino de los que están muertos en Adán, el hombre natural no lo clasifica. El hombre natural es un grupo espiritual que dice, el hombre natural es el inconverso, el incrédulo, el impío. Sin embargo, de los cristianos sí hay 2 clases espirituales, los carnales y los espirituales, los maduros y los inmaduros, los bebés y los que tienen crecimiento, los que son desarrollados. Cuando habla Juan capítulo 1, versículos 2 y 13, dice que les dio potestad, los que reciben a Cristo les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto no ha nacido por voluntad de hombre, ni de varón, ni de sangre. Habla Jesús que yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14, 6. Y es interesante que también en el Evangelio de Juan se da el apoyo del propósito del libro de Juan, para que creyendo creáis que hay vida en su nombre y creyendo tengáis vida eterna. Hermanos, el creer se enfatiza en todo el libro de Juan como una condición de salvación. Entonces el destino de los que creen tienen el cielo, por más que se conduzcan de cierta manera, que a tus ojos y a mis ojos pareciera que ese comportamiento los desliga de la salvación. La palabra dice, no dice eso. La palabra dice lo contrario, que aquel que cree en Cristo tiene vida eterna. Cuando vamos al hombre natural, según la palabra del Señor, yo les leo un pasaje, en 1 Corintios 2:14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y tampoco puede entender porque tiene que discernirse espiritualmente. El hombre natural está muerto, no lo clasifica y que está separado de Dios. Pero el hombre espiritual, a diferencia de lo que habla
el hombre carnal y el hombre espiritual, me refiero al carnal cristiano y al carnal espiritual, sí se hace una connotación, porque el cristiano, ¿qué es? A un carnal lo diferencia del natural, porque posicionalmente el cristiano carnal está en Cristo. La gran diferencia es que el cristiano carnal, en realidad, dice, en cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no está sujeto al juicio de nadie. Ese es un cristiano espiritual, porque ya discierne. El cristiano carnal está inexperto y no está ejercitando. Entonces entendemos que dentro de lo que es la clase de cristiano carnal y espiritual, los dos tienen su destino en el cielo. Esto es muy importante, hermano. La raza humana está caída en Adán. Y los que están en Cristo tienen vida eterna. Si ustedes leen capítulo 5 de Juan, versículo 24, el que cree en Cristo ha pasado de muerte a vida. Juan 6, 47, muestra de vuelta el destino. El que cree en el que ha enviado tiene vida eterna. Entonces, por más que se conduzcan de cierta manera, nos guste o no, el que cree en Cristo Jesús, la palabra del Señor me dice que tiene vida eterna. ¿Qué implicación tiene o qué importancia tiene el poder conducirse bien? La vida abundante, hermano. La eternidad o la vida eterna, aunque son salvos, no pueden vivir la vida abundante, la vida completa y plena, y tal vez nunca la experimenten. Hay personas que son salvos por gracia, pero nunca viven una vida que desea a Dios, que experimente la gracia de Dios, que sea una vida abundante en el Señor. Y se han quedado como niños y dando vueltas y teniendo el ejercicio 40 años en el Evangelio, pero no han experimentado el descansar en su gracia, el conocer de su palabra, el gozarse con otros hermanos, de ver la persona y la obra de Cristo. Esto es muy importante. Hebreos capítulo 5, versículo 11 en adelante va a hablar de lo mismo. Lo menciono en celeste ahí para que se identifique. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír, los niños, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, los niños. Es inexperto, el niño. Y ahí va el resultado de la condición, se está conduciendo como un niño. Y en verde, obviamente tiene que ver con el cristiano espiritual, y no de alimento sólido, porque el alimento sólido es para el maduro, para el desarrollado, ¿sí? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Ahí está. Sentidos ejercitados, disciernen el bien y el mal. Entonces vemos que ambos cristianos existen. Hay tres grupos, el hombre natural, el cristiano carnal y el cristiano espiritual. Hay dos destinos. Uno está en Adán, porque posicionalmente está en Adán y su destino es el lago de fuego, y el destino de los cristianos está en el cielo. La palabra carnal es árquico, perteneciente al reino de la carne pecaminosa, se usa aquí para denotar un comportamiento pecaminoso persistente. Estas palabras que yo coloqué acá son las que más producen el temor en las personas y han traído duda en el Evangelio. El mal entendimiento de estas ha ocasionado insatisfacción y dudas, la perseverancia y preservación. ¿Sí? Ahí está. El texto base que utilicé hoy tiene que ver con los espirituales, son los cristianos maduros y desarrollados. Los carnales como a niños. Dan vuelta en el mismo lugar, infantilismo espiritual, pelean, celo, envidia, todo. Nunca tiene que ver con tema de doctrina. Ellos discuten por doctrina sin saber lo que es la gracia y la salvación. Siempre tratan de defender sus propios intereses, pero no lo que la palabra del Señor dice. Entonces hablan de unidad a expensas de la verdad, y no se puede así. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. El apóstol Pablo después le aconseja en la inmoralidad que hay en capítulo 5, que un joven estaba con la madrastra. ¿A usted le parece cierto pecado de conducta? Y el apóstol Pablo toma carta en el asunto porque los corintios no habían hecho nada al respecto. No los alaba por esto. El pecado estaba enleudando dentro de la iglesia de los corintios y todos habían envanecido. Envanecerse, justamente enorgullecerse de todo lo que estaba pasando. Se jactaban por los dones, toda la actividad que tenía, y el apóstol empieza a poner en orden las cosas a través de la carta. Entendemos entonces que podemos hacer muchísimas cosas, pero la santificación no estaba en la congregación en ese momento. Había errores que había que corregir en cuanto a la condición y conducta de los cristianos, pero no habían dejado de ser cristianos. Habían hábitos y pecados fuertes que los menciona ahí, y ustedes lo pueden leer. Entonces no podemos decir que cristianos no pueden cometer ciertos pecados porque pierden su salvación. Eso es una tontería y una falacia. Ahora, porque aún sois carnales, dice, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Hombres, ahí es antropos, como hombres y mujeres que no conocen a Cristo, que están muertos en Adán.
ustedes están andando como personas que parecieran no conocer nada de Dios. Qué tremendo esto. O sea, ¿qué quiere decir? Que podemos, según 1 Corintios 3, 1 al 3, 1 Corintios 3, 11 al 15, tiene que como cada uno sobreedifica. Segunda de Timoteo 2, 20, 21 tiene que ver con la utilidad que tenemos. Si nos limpiamos para Dios, somos útiles y agradamos a Dios. Y si no, somos como un vaso vil y de barro. Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14 es interesante porque lo mencionamos hoy y ya tiene que ver con el aspecto de que ellos tenían que ser maestros y enseñar a otros y se habían quedado en el mismo problema. Estaban bebiendo leche. Con todas estas palabras que estamos afianzando y meditando, tenemos que entender que hay 3 grupos. Hombre natural, que no lo clasifica, es el inconverso, cristiano carnal y cristiano espiritual. El apóstol Pablo usa una palabra interesante, hay 4 significados de carne, cuando no tiene un uso teológico, un uso no teológico, que es el cuerpo. El cuerpo es este cuerpo físico en el que habita la persona de David. Así como los animales tienen su cuerpo y a través de su cuerpo manifiestan sus sentimientos, voluntad, pensamiento y demás. Bueno, este cuerpo no es malo. El cuerpo no es malo, como el agnosticismo decía. Este cuerpo es un vehículo por el cual se manifiestan las obras de la carne. Si nosotros identificamos nuestro mayor enemigo, que no está fuera, sino que está dentro de nosotros, que el apóstol Pablo usa carne para hablar de la naturaleza pecaminosa justamente en Romanos 6, vamos a entender que así como hace un atleta, el atleta se prepara y no, se prepara, es disciplinado todo lo demás, pero siempre está poniendo el ojo sobre los otros, los competidores, las tácticas para poder ganar la carrera. Lo mismo que un soldado. ¿Sí? Tenemos una ilustración interesante en Números 13, cuando van los espías a ver la ciudad, justamente le dice, fíjense si la tierra es buena, fíjense si la población, en Números 13, si la población es poca, si es mucha, si son fuertes o débiles, porque antes de conquistarlo tenían que saber bien, tenía que haber una estrategia. Nosotros, si no identificamos bien nuestro enemigo que está dentro de nosotros, vamos a perder muchas bendiciones del caminar cristiano y no entender la vida abundante. Aunque podemos ser salvos, obvio, porque creímos en Cristo, nunca disfrutaremos de manera completa la vida abundante acá en la tierra. Y esto es interesante. El confundir la perseverancia y pensar que a través de la perseverancia y la conducta delante de Dios, Dios se agrada de mí, es confundir la gracia, es hacerla nula. El evangelio de la gracia solamente descansa en lo que es la preservación, diferente a la perseverancia. No estoy diciendo que la preservación, dentro de la preservación está contenida y también está la perseverancia. Perseveramos en buenas obras porque ella nos salvó, pero no perseveramos para salvarnos. Y parece un tema de semántica y de decir y de juego de palabras, pero no, hermano, la preservación es donde descansa justamente la salvación, porque no tiene que ver con lo que hagamos o dejemos de hacer, sino en cuanto a su promesa, su propósito y el poder de Dios que nos sostiene hasta el final. Entonces, de esto es lo que vamos a hablar. ¿Hay cristianos carnales? Sí que hay cristianos carnales. Hay personas que se han conducido toda la vida, aunque son salvos, de una manera en la cual a Dios no le agrada. Si estás escuchando esto, podés cambiar. ¿Sabes cómo? Confesando tus pecados al Señor. Porque es obvio que si el Espíritu Santo empieza a confrontarte con medio de su palabra, porque eso es un hijo de Él. De lo contrario, hay personas que también han sido endurecidas y han cauterizado su conciencia, ya no dejando que el Espíritu Santo, porque están resistiendo todo el tiempo, y han tenido muerte prematura, disciplina y otras cosas más. Entonces no podemos negar esto, no es chiste. Están los 2 puntos de extremo donde dice, la salvación no se pierde, es por gracia. Yo creo que la salvación no se pierde, pero nunca dije que nos da licencia para pecar y hacer lo que queremos. ¿Saben por qué? Porque aunque la salvación no se pierda, el Señor nos da la gracia por medio del Espíritu Santo para vivir una vida abundante. ¿Qué resulta de una persona que entiende que la salvación no se pierde y aún él cree en Cristo, es salvo por gracia, porque es Dios el que conoce lo suyo y él vive una vida desordenada y demás? No se preocupen, que acá parecería que está todo bien, pero allá perderá coronas, recompensa, no tendrá nada. Y ojo, que también puede ocasionar una disciplina temporal. Entonces no es chiste. Y después están los otros que dicen, no, la salvación se pierde, hay que guardar la ley de Dios. Y siempre están sosteniendo, manteniendo y demás. No, hermanos. Cuando nosotros vamos al clima de Romanos 5, que habla de la justificación solamente por la fe, ya no somos más enemigos de Dios por medio de Cristo Jesús. Cuando habla de Adán, que estamos condenados y esclavos del pecado. Cuando ahora estamos en Cristo, estamos salvos por gracia y tenemos la vida de Cristo porque somos justificados por la obra de todos nuestros pecados.
Entonces no hay ningún pecado, ninguno, ni nada ni nadie que te pueda apartar de Cristo Jesús. ¿Crees esto? Entonces descansa en lo que Él hizo. No siga lo que dicen las personas. Cree lo que Cristo dice. Esto no es fatalismo, esto es pura gracia, es entender el Evangelio de la gracia. Apoyar la vida de la persona o apoyar la conducta y la perseverancia como condición de salvación es una locura. Hace nulo el Evangelio de la gracia, entendeme. Jamás vas a poder vivir bajo la esfera de la gracia, aunque tu apariencia pensás que te conducís como un cristiano, que sos bueno, que te comportás bien, tenés testimonio, vas a la iglesia, etc. Nunca ha sido producido por el Espíritu Santo. Porque hay mucha gente moralista y religiosos por ahí afuera, sin embargo, no tienen a Cristo. Cuando me habla del control del Espíritu Santo, Romanos capítulo 8, para que te des una idea, fíjate que habla de viviendo la vida del Espíritu. Y la vida del Espíritu, el Espíritu es la primicia. El problema no es que vos no sos cristiano y yo no soy cristiano. El problema es que seamos controlados por el Espíritu que nos dio, al cual somos deudor. No somos deudor a la carne para vivir conforme a la carne, porque aún podemos morir y ser disciplinados, sino somos deudores al Espíritu Santo, porque Él nos selló, somos propiedad de Dios y no debemos apagarlo ni contristarlo con ciertos pecados. Pero aún así, siendo hijo de Dios, así como el Padre disciplina al Hijo, podemos ser disciplinados. Cuando entendemos que dice que hay justificación en Romanos 5, el clímax, en el capítulo 8 nos da la fuerza de lo que es la relación de la santificación progresiva hasta el final. Él nos puede ayudar en la santificación práctica. Pero hay cristianos que es evidente que en la santificación práctica nunca les ha interesado y han caído en ciertos pecados, y eso es así. Pero vos y yo sigamos hacia adelante. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero esto no nos da licencia para pecar y ser libertinos, porque Dios nos puede disciplinar, lo sigo diciendo una y otra vez. Entonces, ¿por qué habla de vivir en el Espíritu? Porque habla justamente de ser controlado por el Espíritu o ser controlado por la carne. Ahora, cuando estábamos en Adán, no solamente estábamos muertos, separados de Dios, sino que estábamos esclavos y bajo un amo ajeno, esclavos bajo la ley del pecado y de muerte. Ahora, cuando estamos en Cristo, no solamente estamos en Cristo posicionalmente, sino que ya no somos esclavos más del pecado para vivir conforme al pecado. ¿Cómo ahora, siendo cristiano, me voy a poner de vuelta bajo el yugo de esclavitud del amo donde el Señor me rescató? ¿Cómo voy a vivir de vuelta como hombre? Eso es lo que me está diciendo. Pero si yo soy controlado por el Espíritu Santo, doy gracias a Dios, frutos de justicia, frutos apacibles hacia Dios. El fruto del Espíritu se empieza a manifestar. Tal vez no en la manera que vos y yo pensamos, pero vamos camino a eso. Queremos manifestar de Él. Nos dolemos cuando pecamos. No queremos entristecer al Espíritu. No queremos contristarlo. Amamos a nuestro hermano porque amamos al Señor primero, pero porque Él nos amó. Cristo se entregó por nosotros todo y completo. Entonces, mi vida quiero rendirla al Señor. Nunca vas a escuchar de mí que yo diga, bueno, el Señor nos salvó por gracia, hagamos lo que querramos. No, jamás. Pero te quiero decir que a muchas personas se le ha impuesto una carga muy pesada, de la cual su conducta era la condición de salvación. Y yo te estoy diciendo que no es así. La preservación es donde se basa el evangelio puro de la gracia. Porque no se basa en el desempeño humano. Se basa en la promesa, el propósito de Dios y el poder de Dios para sostener tu vida y mi vida. Entonces Romanos 8 dice, ahora pues ninguna condenación hay en Cristo Jesús, los que están en Cristo Jesús. Punto, ahí corta el texto. Hay una añadidura que no está en ninguno de los manuscritos y los coloca mucho después, tomado del versículo 4 y dice, los que no andan conforme a la carne, conforme... No, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque está hablando posicionalmente. Lo que se añade en el texto es algo totalmente arminiano, algo de aquel que cree o quien cree que la salvación se pierde, o tiene que basarse sobre algún tipo de conducta o norma para mostrar que es salvo. Y eso es una locura. No hago este pecado, no, porque tengo miedo que puedo perder. No hago este, no. Entonces ningún cristiano tendría la oportunidad o posibilidad, mejor dicho, para pecar. Y eso no es así. No deberíamos pecar de manera deliberada, pero eso no dice de que haya cristianos que lo hagan. No es un indicador. Entonces entendemos que la gracia de Dios se manifiesta como la fuente que nos provee a través del Espíritu Santo de la manera como debemos vivir.
No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y ahora dice, y tiene que ver con el poder del Espíritu, porque dice, porque la ley del Espíritu, esa palabra es primicia, hermano. Más allá de ese Espíritu Santo es primicia, es ser controlado por el Espíritu de Dios, la ley de Cristo. Porque en Romanos 3:20 dice que por las obras de la ley ninguno es justificado. Están todos condenados, ya que están todos condenados. Pero en Romanos 8:1 te muestra que ahora pues, ya que están todos, que sin condena. Qué tremendo, hermano. Antes estaban todos condenados, ahora ya no hay condena en Romanos 8:1. Qué precioso es nuestro Señor, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. El pecado es una ley, ¿sí? Y de la muerte, que tiene que ver con la pena, la sentencia dada. Y esto tiene que ver justamente porque la ley del Espíritu tiene que ver con las primicias. Llevan a la llenura, hermano, una vida abundante. Ser controlado por el Espíritu Santo nos ayuda, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, ahí está la palabra naturaleza pecaminosa. Cuando el apóstol Pablo habla, se usan 4 términos, como yo dije, para carne. Vamos a hablar de la naturaleza pecaminosa, la carne. La naturaleza pecaminosa es la que hace que a través de los pensamientos y las acciones usa el vehículo del cuerpo para expresarlo. Son las manifestaciones de la vieja naturaleza o la caída que tenemos, la naturaleza caída que tenemos desde Adán. Posicionalmente vos y yo estamos en Cristo. No tenemos más muerte eterna, no tenemos más separación porque tenemos comunión con Dios y lo único que estamos esperando es la adopción de nuestro cuerpo. Tenemos que entenderlo, pero la vieja naturaleza sigue dentro de nosotros. O sea, ¿qué está diciendo David? ¿Que hay 2 naturalezas? Sí, hay 2 naturalezas en nosotros. La persona de David tiene naturaleza humana, caída, y tiene la naturaleza nueva, que es dada según Dios. El Espíritu Santo lo que hace es controlar, ¿sí? Controlar que nuestra vida, a medida de la receptividad, del estar dócil, de la comunión que tengamos, a nuestro espíritu. Y transmite justamente toda esa vida para controlar nuestra voluntad, sentimiento, intelecto. ¿Por qué? Porque la vieja naturaleza, con todos sus apetitos y deseos, siempre va en contra de Dios. Entonces no es un tema ajeno a la mundanalidad que está afuera como algo externo, sino la carnalidad que está dentro. Debemos reconocer nuestro mayor enemigo está dentro de nuestro interior, en la vieja naturaleza. No se radica, no se transforma, no se ha quitado aún. Es mentira eso, hermano. Es evidente que cada cristiano aún peca. Aunque le duele pecar, aunque debe aborrecer el pecado, debe hacer morir lo terrenal y crucificar su carne, no una vez. El verbo es interesante. Cada día estoy crucificado con Cristo, cada día muero, estoy crucificado con Cristo, hago morir lo terrenal, Señor. Entendemos que es una lucha donde debemos ser controlados por el Espíritu Santo, ser llenos, para reducir hasta la impotencia la vieja naturaleza. No se transforma, no se renueva, eso es mentira, y no se radica. Sigue en nosotros como agonizante hasta la muerte. Eso es importante para poder comprender este aspecto. Entonces, ¿por qué perseveramos en el pecado? ¿Para que sobreabunde la gracia? No, de ninguna manera. ¿Por qué no servimos a Cristo y entregamos, así como nuestro cuerpo antes era entregado al servicio de la iniquidad e inmundicia? Ya Él nos sacó del dominio, el pecado nos enseñorea más de nosotros, como antes se enseñoreaba estando en Adán. Ahora nos dio la libertad por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que este Espíritu ahora exprese no manifestación de la carne caída, sino la manifestación del Espíritu de vida. El agradar a Dios, es llevar sacrificios agradables al Señor. Por eso presentarse al Señor como sacrificio que está viviendo, Romanos 12, por la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque ya no hay condenación para que está en Cristo Jesús. Romanos 8, versículo 10, es interesante porque dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, más el espíritu vive a causa de la justicia. El versículo 9, hay un ya que, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu, si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. ¿Qué quiere decir? Es algo totalmente verdadera, es una cláusula primera, una primera condicional en el griego, que dice, ya que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea que la evidencia de que vos y yo somos cristianos porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Tenemos el sello, fuimos incorporados al cuerpo espiritual, unidos a Cristo por el bautismo del Espíritu Santo, no una segunda gracia de porque nos portamos bien, una manifestación externa, no. El Espíritu Santo nos coloca en el cuerpo de Cristo, según 1 Corintios 12:13.
nos une a Cristo como cabeza vital, unión y comunión de vida, en Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. Nos sella por medio del Espíritu Santo, Efesios capítulo 1, versículo 13. Y cuando nos da la garra, no solamente el sello que somos propiedad de Él, es el anticipo, la garantía del pago completo de cuando nos venga a buscar. No dejas de ser de Él por ningún tipo de pecado, jamás sos propiedad de Él. Lo que pasa es que lo que hagas en tu cuerpo, sea bueno o sea malo, darás cuenta delante del Señor. Si sos un cristiano que te considerás realmente y te ves de manera carnal, tu conducta, tu forma, que ha despreciado la gracia del Señor, puedes arrepentirte. El cristiano debe arrepentirse delante del Señor y pedir perdón y enderezar sus pasos en Él. Si la palabra del Señor está tocando tu vida y está realmente confrontándote, es porque la gracia del Señor sigue trabajando en tu corazón. No resistas la voz del Señor, no resistas la obra del Espíritu Santo en tu vida, la cual nos santifica y nos lleva de triunfo en triunfo. Estas tribulaciones son momentáneas, así que hay que colocar nuestra mirada al Señor, de donde viene nuestra redención, y estamos más cerca que antes, dice el apóstol Pablo en Romanos. Dentro de nuestro cuerpo gemimos. No solamente la creación gime, Romanos 8:22, sino que gemimos, aún el apóstol Pablo dice dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque este hombre nuevo que he creado según Dios, el cual no peca, lo puso dentro de nosotros, esa nueva naturaleza lo puso dentro de nosotros, hermanos, para que podamos tener la experiencia de tener la conexión con Dios y no estar desconectados y vivir la vida abundante conforme a la obra y riqueza de la gracia de Cristo. Y la vieja naturaleza está dentro de nosotros. Ella no quiere hacer la voluntad de Dios. Ella va en contra de la voluntad de Dios. Entonces, todo cuando David o vos decís, tengo deseo de orar, tengo deseo de agradar a Dios, tengo deseo de leer la palabra de solamente porque el Espíritu Santo está moviendo a hacerlo, porque somos atraídos a Él. La carne no quiere. La carne no quiere y no puede buscar las cosas de Dios. Entonces, a través de la obra del Espíritu Santo, nuestro alma, en cuanto a lo que es emociones, intelecto y pensamiento, se van acomodando a la Escritura. Y cada vez el Espíritu va siendo más cautivado por la gloria de Cristo y va reduciendo hasta la impotencia lo terrenal, haciendo morir lo terrenal, crucificando la carne. Y haciendo esto recibiremos recompensa, hermano. No solamente en el tribunal de Cristo, acá mismo. La vida abundante, acá en el tiempo y espacio, la vida llena del Señor, manifestándose Cristo en nuestras vidas. Entonces, ¿hay cristianos carnales? Es evidentemente, la Biblia nos dice que sí. Pero también hay problemas que nosotros no los podemos entender, a veces que surgen de una teología errada por la confusión de estas dos palabras, perseverancia y preservación. Yo te digo y te aliento que leas todo Romanos capítulo 8 y te vas a dar cuenta que no hay condenación para los que están en Cristo. La preservación es lo que nos da certeza y seguridad que la salvación es eterna, segura y permanente. No te bases tanto en lo que haces para que decir que, o para que demuestre que sos salvo, porque puede ser muy subjetivo. Todo lo que resulte será de bendición para el Señor siempre que entiendas que la salvación es por gracia y puedas vivir en la esfera de la gracia. Entonces yo quiero decirte un par de cosas, la realidad que hay en cuanto a las consecuencias. Esto es muy importante porque de una u otra manera, si no siempre vas a estar haciendo cosas para alcanzar la salvación, para mantenerla y para retenerla. Puede ser muy bueno por afuera, en apariencia, pero nunca siendo controlado por el Espíritu Santo. Y esto es un gran error. Debemos ser controlados por el Espíritu Santo para poder manifestar el fruto del Espíritu y caminar en las obras que Él preparó de antemano. El testimonio es muy bueno, tanto en la congregación como en el barrio, como en la ciudad. La confesión entre los hermanos y el perdón, cómo interactúa la participación de los santos. La comunión con Cristo es vital, personal, privada y relacional también con los santos. La congregación tiene una santificación corpórea. ¿Sí? La vida práctica y de servicio que tenemos en la iglesia local también establece patrones muy buenos para poder crecer en lo que es la gracia del Señor y así fortalecernos, así ayudarnos los unos a los otros. Pero es evidente que el cristiano espiritual crece y se desarrolla. Pero el cristiano carnal siempre sigue dando vuelta en sus mismos problemas porque no ha identificado su peor enemigo, que es su carne. Entonces, una vez que identificamos nuestro enemigo interior, el Señor nos va a dar la gracia a través del Espíritu Santo a que esa carne pueda ser reducida. No solamente yo quiero, todos necesitamos crucificar nuestra carne y hacer morir lo terrenal. Es la manera en la que Dios quiere y llevarlo a cabo hasta el final. ¿Cuándo seremos liberados de este viejo hombre?
de esta naturaleza pecaminosa? Cuando muera David, cuando este cuerpo vuelva a corrupción. Y esto corruptible se vista de incorrupción, y lo mortal se vista de inmortalidad. Gloria a Cristo, que esa es la expresión más grande de la resurrección. Cuando dice que Cristo fue crucificado, muerto, sepultado y resucitó, la resurrección es una experiencia de la vida cristiana, el vivir a Cristo, el vivir en Cristo, y a través de Cristo poder manifestar eso que dice Pedro, las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas. Salud tiene que ver con no solamente ser rescatado, sino manifestar la fragancia de Cristo. Entonces, es muy importante. Romanos capítulo 8, versículo 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué quiere decir esto? Esto está hablando de una aplicación en la condición, en la forma de vida del cristiano. Nosotros somos deudores, no a la carne. No vivamos conforme a la carne, pero no está hablando del cuerpo, está hablando de la carnalidad, la naturaleza pecaminosa. No somos deudores de la naturaleza pecaminosa para vivir en nuestro cuerpo físico, manifestar las intenciones de la carne pecaminosa. Nosotros somos deudores del Espíritu, porque el Espíritu es el que nos ha dado vida eterna y vida abundante en Él. Entonces vivamos conforme a lo que Dios ha hecho por medio de la obra de Cristo. No nos sometamos de vuelta a esclavitud de la carne, porque ya no somos esclavos, entonces no andemos como el hombre natural. Conduzcámonos por la obra de Cristo que ha hecho, nos ha dado libertad en el Espíritu para vivir conforme al Espíritu. Somos deudores del Espíritu Santo para vivir conforme a lo que Dios le agrada. Porque si vivimos conforme a la carne, naturaleza pecaminosa, podemos morir en el soma. La Biblia muestra la realidad del creyente que peca. Y hay disciplina, hay una disciplina divina como lo dice Hebreos capítulo 12, versículo 11, del 5 al 12. Así como el padre al hijo ama, lo disciplina, así Dios también castiga a sus hijos, lo disciplina. Sin dejar de ser hijo, lo disciplina. También hay una disciplina en cuanto a lo que es la relación, ¿no? Como dice Mateo 18, habla de que si un hermano ve o le ofendió al otro hermano, tiene que hablarlo en forma privada. Las relaciones que tienen que haber de confesar el pecado, o mejor dicho, de que si un hermano ve que el otro peca, ve y se lo dice en privado. No murmurar por todos lados, porque está mal, se está salteando pasos de los cuales se llega a hacer, trae y afecta al cuerpo de Cristo. Cuando yo veo a una persona que peca, tengo que ir a esa persona y dirigirme en forma privada, hermano, vos hiciste esto, vos hiciste aquello, o me ofendiste, ¿sí? Si no hace caso, se va al segundo paso, trae 2 testigos para que escuchen, y si no, a la iglesia. Hay una forma de llevar la disciplina dentro de la iglesia local. No podemos manejarnos como queremos. Entonces tenemos una disciplina divina, donde Dios se llama disciplina, según Hebreo. Tenemos una disciplina de la iglesia local, la cual debemos llevar a cabo y en un orden, Mateo 18, que son las relaciones. Tenemos también una disciplina temporal, así como pasó en 1 Corintios 11:30, 1 Juan capítulo 5:16, pecado o muerte. Personas duermen porque toman la cena indignamente y Dios lo disciplinó. Ahora, el cristiano no pierde su salvación, pero pierde recompensas. Tenemos una disciplina también dentro de lo que es el tiempo, cuando Mateo 16, 24 al 26 dice, aquel que pierda su vida acá, la hallará ya, está hablando que es abundante vida acá y abundante vida allá en recompensa. Pero aquel que halle su vida acá en la tierra, la perderá ya. No en salvación, en recompensa y en corona, porque el camino del discipulado hay cada día que negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir a Cristo. No solamente decir una vez fui salvo en Cristo, sino caminar en fidelidad. Perdamos nuestra vida acá para hallarla allá. Una amplia entrada, como dice Pedro. No hablamos de pérdida de salvación, hablamos de recompensa. Hablamos también de exhortarnos los unos a los otros, de aconsejándonos a las buenas obras y ser fieles. 1 Timoteo 6:11. Hebreos 10:36, Hebreos 12:1, poner los ojos en Jesús. Segunda de Pedro capítulo 1:6, avanzad, crecer. Aconsejándonos, exhortándonos, ¿por qué? Porque si perseveramos, esto recibe recompensa. Entonces la perseverancia tiene que ir con recompensa y no para ver si una persona salva, si sos salvo o no. Se dan cuenta, lo que trae certeza tiene que ir con la preservación. 3 versículos importantes para terminar. Hay cristianos carnales, pero yo animo a los cristianos y hermanos que son espirituales, que sigan adelante. Que animemos y exhortemos a todo tiempo de que
sepamos que la gracia es abundante. El Señor es fiel. Cuando nosotros hablamos de que la preservación donde se basa el Evangelio seguro y puro, estoy hablando porque se basan tres pilares importantes. La promesa, porque Dios lo prometió, o sea que no es la perseverancia lo que yo hago, no son mis añadiduras, ni cómo yo me conduzco, sino que con la preservación, porque la preservación lo que da seguridad, porque está basado en la promesa de Dios, el propósito de Dios y el poder de Dios para mantenerlo hasta el final. No tengas miedo. No tengas miedo, sí temor reverente al Señor. Voy a leer Juan, capítulo 3, 16, bien conocido, que habla de la promesa. Fíjese qué sencillo que es el Evangelio de la Gracia, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación se basa en la promesa. Aquel que cree tiene vida eterna. La salvación se basa en el propósito de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 29. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, que quiere decir que la persona que cree en Cristo ha pasado de muerte a vida. Aquel que cree en Cristo lo hará a la imagen de su Hijo Jesucristo, quien sea, el cristiano carnal o el espiritual, no pierde la salvación. Y también se basa en el poder de Dios. Vamos a la carta de Judas, versículo 24 y 25, y ustedes van a notar interesante cómo Él guarda el depósito de nuestras vidas. Judas 24 y 25 dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, hermano, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Vos te preguntarás, ¿cuántas caídas ya tuvimos? ¿Cuántos tropiezos tenemos? ¿Te das cuenta que no se basa en eso? Se basa en la santificación posicional que tenemos en Cristo hasta el final, hasta su gloria, que es lo que habla justamente Romanos capítulo 8. Él nos glorificará. Ninguno se caerá por la indica. Nadie se cae del camino. El que cree en Cristo ha pasado de muerte a vida. El que cree en Cristo lo hará a la imagen de su Hijo. El que cree en Cristo, el Señor lo sostendrá hasta el final. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Concluimos esto, que si solamente vemos un caso de una persona que no se ha mantenido en fidelidad al final, entonces vemos que la persona puede aún persistir en pecado o morir aún bajo algún pecado. No juzguemos eso, dejémosle al Señor. Las personas que se conducen en obediencia, sigamos. Las personas que quieren permanecer en Cristo todo el tiempo, sigamos. Restauremos al débil, ayudemos a aquel que está en un momento de debilidad y de tristeza o de sufrimiento por alguna imposición, alguna carga, algún legalismo, alguna religiosidad, pero que no es obrada por el poder del Espíritu Santo. No somos deudores para vivir conforme a este cuerpo. Esto se manifiesta a la vieja naturaleza, porque ya somos libres en Cristo para poder vivir conforme al Espíritu y manifestar a través de nuestro cuerpo. Lo que antes manifestábamos, el apetito de la carne, los vicios de la carne y los deseos, ahora manifestemos glorias a Dios a través del fruto del Espíritu, la fragancia del Señor, y a través de la obra del Espíritu, la capacitación que Él nos da en santificación, podamos crecer y en gracia para con Dios y para con los hermanos. Dios Padre, te alabamos porque tú eres bueno en gran manera y sabemos que es una realidad bíblica donde los cristianos también pueden ser carnales y comportarse como niños. Pero no nos has dejado solos. Nos has puesto en Cristo y nos has dado la provisión del Espíritu Santo, las primicias, para poder vivir conforme a ti te agrada. Por amor a tu nombre, Señor, toca lo profundo del corazón de cada uno. Si hay algún hábito, algún deseo incorrecto que no te agrada, Señor, puedas hablar a los corazones, a los pensamientos, y puedan renunciar a toda esa porquería, a toda esa inmundicia, que pueda cada uno de mis hermanos y yo también comprometernos en aborrecer el pecado, pero solamente por una obra de tu Espíritu Santo. Que podamos entrar de ahora más en un camino de santificación. Ya entendemos que la salvación es por gracia, ahora que vivamos en la esfera de la gracia sin ningún legalismo. Que no nos juzguemos los unos a los otros por algún tipo de conducta, sino al contrario, vamos a ayudarnos y fortalecernos a las buenas obras. Las buenas obras vienen, y las buenas obras son para que andemos en ellas. No queremos andar conforme a la carne.
Tampoco queremos ser disciplinados por ti. Al contrario, queremos crecer, dar fruto, más fruto y mucho fruto, para gloria y alabanza de tu solo nombre. En el poderoso nombre de Jesús oramos. Amén. Dios les siga bendiciendo, queridos hermanos. Espero que se haya comprendido. Hay 3 grupos espirituales. Uno que no se clasifica, el hombre natural, donde están muertos, están separados de Dios porque están posicionalmente en Adán. Otros 2 que se clasifican espiritualmente hablando, cristianos carnales y cristianos espirituales, y tiene que ver siempre con el desarrollo. El cristiano maduro, o que se desarrolla y crece, y el cristiano que ha quedado en un infantilismo espiritual que solamente le da vuelta, y en vez de comer vianda o alimento sólido, solamente es asistido con leche, porque es inexperto, porque no ha sido ejercitado en lo que es la piedad y no vive una vida abundante. Algunos podrán decir, David, el cristiano carnal, ¿es salvo? Más vale que sí es salvo. Pero entonces, ¿en qué se diferencia? En que no va a poder experimentar una vida abundante acá en la tierra. Y es muy importante. No solamente en el tribunal de Cristo, sino el gozo de la salvación acá se vive en el ministerio de la piedad, que sirve para esta vida y la venidera. Dios les siga bendiciendo, hermanos.